Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Jeremías 31, verso 31 al 35. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. Me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Cada primer domingo del mes tomamos en nuestra iglesia lo que la Escritura registra como la cena del Señor. Y una vez que comemos el pan, nos disponemos a tomar la copa, recordando las palabras: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bebed de ella todos y hacedlo en memoria de mí. Y probablemente algunas personas que nos visitan durante nuestras reuniones de cena se preguntarán a veces: ¿qué significa esto de este es el nuevo pacto en mi sangre? Bebed de ella todos y hacedlo en memoria de mí. Y quisiéramos en esta hora, una vez más, proclamar al Dios que se revela, pero que también se revela en pactos. Al Dios que redime, pero que redime justamente a través de un pacto. Porque al pueblo de Israel lo saca de la tierra de Egipto, lo redime de la esclavitud y hace un pacto con ese pueblo de Israel. Y ahora con nosotros ha hecho un pacto en la sangre de Jesucristo. Y nosotros queremos hablar de este Dios que se revela y que redime a través de los pactos, pero que se relaciona con su pueblo, justamente en virtud del pacto. Sabemos que hay pactos entre personas, porque dos se pueden poner de acuerdo, llegar a un pacto y decir: ya no nos vamos a pelear, o decir: vamos a emprender este negocio juntos, o decir: yo pondré tanto por ciento, tú pondrás tanto por ciento, y en ese entendido, en ese acuerdo, en ese pacto, lanzarse a alguna empresa. A veces son los pueblos los que hacen pacto, especialmente luego de que ha habido una guerra. Se llega a un pacto y se dice: vamos a hacer un pacto de no agresión. A veces son naciones enteras, que no solamente pueblos, los que pueden hacer un pacto. Y se establecen relaciones sobre intereses comunes que personas o pueblos
o naciones pueden tener. Pero ¿cómo podemos explicarnos esto de un pacto entre Dios y los hombres? El Dios que los cielos de los cielos no pueden contener, teniendo pacto con hombres, ante un Dios eterno con hombres temporales, un Dios inmortal e invisible, como nos revela la Escritura, con hombres mortales y perecibles. En un pacto se requiere confianza mutua. Yo no voy a hacer pacto como persona con alguien a quien yo no le confío, pero ni la risa. Yo no voy a hacer pacto como pueblo con alguien que yo no le confío tampoco. Mucho menos como nación, porque a cualquier hora podrían traicionarse los acuerdos, traicionarse los pactos. ¿Cómo es posible que Dios haga pacto con un hombre, con los hombres, que realmente somos tan poco dignos de confianza? En un pacto se requiere una coexistencia pacífica, porque si vamos a tener pacto es para vivir pacíficamente. ¿Cómo puede Dios hacer pacto con los hombres cuando nosotros siempre estamos rebelándonos contra Él? Por eso es que explicarnos este pacto de Dios vale la pena. Y por eso es bueno darnos cuenta que cuando Dios ha querido hacer pacto con el pueblo de Israel es sencillamente porque quiere el bienestar de Israel. Porque quiere hablarles, ser escuchado por ellos, elegirles y ser aceptado por ellos, cuidarles y ser amado por ellos. Y cuando les habla, les elige y los cuide, va a declararlos que lo hace como un especial tesoro. Y así le llama, especial tesoro. Aquel pueblo nómada, errante y peregrino de Israel, va a tener ante los ojos del Señor una estimación de tesoro y de tesoro especial. Él quería el bienestar de ese pueblo y por eso le habla y por eso lo elige y por eso lo escoge y por eso le cuida. Por eso lo adquiere. Y siendo esclavos en Egipto, aplastados por el imperio de los faraones, lo va a formar, lo va a educar a la hora de su peregrinar en el desierto, lo va a constituir en pueblo con todo un sistema legal a través de Moisés. Y va a hacer que sean reconocidos como el pueblo a quien él quiso amar. Él quería el bienestar de este pueblo. Y por eso entra en pacto con ellos. En un pacto de amor, escogiéndoles como reino. ¿Por qué reino? Porque él quería ser su rey. ¿Rey de quiénes? De estos rebeldes y contumaces israelitas. Rey de este reino, deambulante y peregrino, pero rey al fin y reino al fin. Tan cierto como que posteriormente van a llegarse a constituir en un reinado reconocido como reinado de Israel, posteriormente incluso como reinado de Judá, y posteriormente como reinado de Israel, pero en donde él habría de ser reconocido como rey. Y no los escoge solamente como un pueblo sobre el cual era rey, sino que lo escoge como un reino de sacerdotes. Porque a todos ellos les da la capacidad de ser sus voceros en el mundo, intermediarios suyos en el mundo, testigos suyos en el mundo, y fueron conocidos como el pueblo del pacto. Dios había hecho pacto con ellos y ellos eran testigos de ese pacto, intermediarios de ese pacto, reino de sacerdotes para que le sirvieran como a su rey. La única manera que podemos entender entonces este pacto de parte de Dios con el hombre
es porque Dios quiso tener misericordia, quiso el bienestar para este pueblo, quiso escogerlos, quiso elegirlos, quiso formarlos, quiso constituirlos en sus voceros en medio del mundo. Pero no era por el simple hecho de amarles a ellos como un pueblo elegido, escogido, formado y constituido en determinado momento. Él quería hacer ver a través del pueblo de Israel el interés que tenía en todos los hombres. Tan cierto como que los salmos recogen la voluntad de Dios cantada por ellos. Cuando dicen: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, su pueblo. ¿Para qué? Para que sea conocido en todas las naciones su salvación. Y todos los pueblos lleguen a alabarle, porque era la voluntad del Señor, Rey de ellos, la salvación de todo el mundo. Aquí Él estaba comprometiendo su palabra primero. Y la compromete porque le dice: yo seré vuestro Dios. Yo os cuidaré. Yo os defenderé. Yo os guiaré. Yo os protegeré. Yo os sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Él compromete su palabra con ellos. Y nunca les falla, a pesar de las fallas que el pueblo llegó a tener. Es más, esta palabra que Dios da al pueblo de Israel, estar con ellos, esta palabra que es compromiso de parte de Dios, por buena voluntad de parte de Él, en favor del pueblo. Esta palabra es la que, además de comprometida, va a ser carne en Jesucristo. Va a encarnarlo. Va a encarnar esa palabra en Él, garantizando la palabra con su muerte. Garantizándola, haciendo ver que lo que Él había prometido estaba dispuesto a cumplirla. Y por eso, en la muerte de Jesús, la garantía de la palabra del Padre estaba consumada. Jesús mismo va a decir en un momento dado: la hora viene, la hora es cuando los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, habrán de adorar. ¿Por qué? Porque la palabra que Él había dado en el texto que yo he leído en esta noche en Jeremías, que habría un momento cuando se cambiaría el pacto que Él había hecho con el pueblo de Israel en el desierto, porque ahora el pacto lo habría de escribir en el corazón de ellos y en sus mentes. En la hora de Jesús se va a cumplir, porque ahora en adelante no solamente habrían de recordar la palabra que les había sido dada, la palabra que les había sido comprometida, sino que ahora, habiéndose encarnado, la habrían de recordar en su mente y en sus corazones y en su vida. Y ahora en espíritu y en verdad habrían de adorarle. Por eso cuando nosotros estamos cada primer domingo del mes comiendo el pan y bebiendo el vino, decimos: esta copa nos recuerda el nuevo pacto escrito en nuestras mentes. Nos recuerda el nuevo pacto escrito en nuestros corazones. Nos recuerda el nuevo pacto porque una vez que ha sido cumplido el antiguo, de palabra comprometida con Dios, pero luego encarnada en Jesús, está al alcance de todos los hombres. Este es el nuevo pacto por la sangre. Hemos de beber todas y hacerlo en memoria de Él. Pero no solamente es un pacto que Dios muestra para bienestar de Israel, o en el que muestra su interés para salvación de todo el mundo. No es una abstracción de ese tipo. Es un pacto personal. Es un pacto que se interesa por hombres con nombre. Y es un pacto fiel. Como fue para Abraham, un Dios que le llama y que le guía, va a ser un Dios para cada uno de nosotros cuando le escuchamos y nos dejamos guiar por Él. En el caso de Abraham, por ejemplo,
Él mostró como sello de la palabra que estaba empeñando como Abraham, que su presencia pasaba como fuego en los animales que le estaba presentando a Abraham, de parte de Dios, según lo registra Génesis 15:17, pero además de parte del pueblo, la circuncisión habría de ser señal en el pueblo de Israel. Pero como Abraham va a tener presencia de Dios y señal en el pueblo, en nosotros vamos a tener presencia a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de este Cristo que habita por la fe en nuestros corazones, pero también en la carta a los Colosenses el apóstol Pablo va a decir que como el pueblo de Abraham va a tener la circuncisión como marca en su cuerpo, nosotros vamos a tener el bautismo como señal en nuestras propias vidas. O, si se quiere, así como se había revelado a Moisés como el Dios de pacto al revelarle su nombre y diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Y antes de hacer el pacto con él en el Sinaí, le revela su nombre. Ahora revela también a nosotros su nombre en Jesucristo, porque nos quiere salvar de todos nuestros pecados. Y como allá vio al pueblo, oyó el clamor del pueblo, bajó para atender al pueblo, a nosotros nos ve, a nosotros nos oye, hasta nosotros desciende y extiende su mano para alcanzarnos y levantarnos y hacernos caminar. ¿Por qué? Porque su pacto no es solamente palabra que se compromete o palabra que se encarna, sino palabra que nos levanta y nos anima y nos alienta. Y por eso podemos sentir que en Jesús el amor y la verdad suya de Dios nuestro Padre se han hecho realidad. ¿Cómo lo registra el Evangelio del Amor? El Evangelio de Juan. El amor y la verdad en Jesucristo se hicieron carne. Pero ahora Dios no quiere ofrendas de parte del pueblo para cumplir un pacto. Él ha dado la ofrenda, Jesús. Ahora ya no quiere votos de parte del pueblo para cumplir el pacto. Él ha cumplido el suyo en la persona de Jesús. Por eso ahora ni ofrenda ni votos de parte del pueblo, sino ofrenda y votos que Él ha cumplido en Jesús, nos hacen levantar las manos, el corazón y la vida y decir como iglesia: esta copa es el nuevo pacto en la sangre. Hemos de beberla todos y hacerla en memoria de Él. Es decir, ahora, más que ofrendar de parte nuestra, ofrecemos la misma ofrenda de Dios. Nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo. Más que acercarnos con nuestra propia palabra, nos acercamos con la palabra misma de Él que se ha hecho carne en Cristo. Y al hacerse carne, ha querido gustar muerte para que nosotros tuviéramos vida en Él. Si nosotros podemos entender que nos acercamos a Dios en la ofrenda que Él mismo ha dado en nuestro favor, la palabra que Él mismo ha empeñado encarnándola hasta la muerte en nuestra propiciación, podremos entender por qué este es el nuevo pacto en la sangre. Es el nuevo pacto en la carne de Jesucristo. Es el nuevo pacto en la encarnación que se dio por nosotros. Entonces podríamos entender el gran amor de Dios que se ha dado en nuestro favor para que nosotros seamos salvos por Él. Pero ¿cuál es el problema? Para que nosotros ahora tengamos también obstáculo para captar el significado del nuevo pacto en la sangre. Es el mismo de antaño.
El pueblo de Israel no creyó en la palabra de Dios. No confió en la palabra de Jehová. No se comprometió con las promesas que el mismo Dios le había hecho. ¿Cuántas veces este pueblo, teniendo un Dios soberano, se volvió a los ídolos, buscando auxilio de ídolos, en vez de buscar a Dios? Y ese problema de antaño es el de hogaño. Porque nosotros hoy por hoy, también teniendo a Dios, su palabra comprometida, hecha carne, habiendo muerto y resucitado para nuestra justificación, seguimos volviéndonos a ídolos. Y en vez de creer en la palabra de Dios, y en vez de esperar en la palabra de Dios, y en vez de confiarnos en la palabra de Dios, continúa nuestra carne inclinándose a la perdición y al engaño. Si tan solo creyéramos en la palabra suya, si tan solo creyéramos en las promesas con que Él se ha comprometido en nuestro favor, si tan solo creyéramos que Él se dio en su Hijo para que tuviéramos tranquilidad y durmiéramos con paz, ¿cuántos insomnios podríamos ahorrarnos? ¿Cuántas angustias serían superadas? ¿Cuántas tristezas serían consoladas? Pero como antaño, hoy también, como en el antiguo pacto, ahora en el nuevo pacto, insistimos en no asirnos de la palabra de vida eterna. Pero queremos insistir como iglesia en la revelación de Dios que redime y que se quiere relacionar con su pueblo, repitiendo una vez más en nuestro santuario que de tal manera ha amado Dios a cada uno de nosotros, que ha comprometido su palabra y ha hecho carne su palabra, para que creyendo en su palabra tengamos vida y vida en abundancia. Y cómo anhelamos que se cumpla, dándonos fe, porque sabemos que la fe viene por el oír a esta palabra, que se ha hecho carne en nuestro favor. Él es el nuevo pacto en la sangre, un nuevo pacto para nuestra paz, un nuevo pacto para el descanso de nuestros espíritus y de nuestra vida. Seamos bendecidos en Él. Amén.